pues creo, vamos a ver quién faltó. Ernesto, ¿ya pudiste entrar? Con Miguel Mayoral. Sí, doctora. Muy bien. Bueno, vamos a empezar, jóvenes. Vamos a dar unos minutos, como habíamos quedado, ¿verdad? Un par de minutos para que si tienen alguna duda en relación a el último tema de nuestro capítulo 2, relativo al sistema de analgesia, podamos aclararla en relación a estos contenidos para, en su caso, cuando ya podamos iniciar el capítulo siguiente, que va a ser nuestro capítulo 4. Entonces, abro primero, este programa y nos vamos a ver todo lo que ya vimos y nos quedamos al final. Ok, en el sistema de analgesia. Dayan, te escucho. Ajá. Sí. Sí, pues son alteraciones en el desarrollo, ¿verdad? Y obviamente así como hay alteraciones en el desarrollo embrionario y fetal a otros niveles, pues los hay de manera muy poco frecuente, pero sí los hay a nivel de lo que es la estructura de los receptores para el dolor. Y entonces sí se convierte en una situación, dijéramos, preocupante, porque la percepción del dolor empieza como cualquier otra sensación desde que se genera el estímulo, ¿verdad? Obviamente si no hay estímulo, pues no percibimos dolor, pero desde que se genera el estímulo, y el estímulo, como sabemos, pues es un estímulo relacionado con lesión tisular. Y entonces Luis Octavio, ahorita te doy el micrófono, esa situación de incapacidad para percibir el dolor es muy, se puede decir, preocupante, ¿verdad? Porque es un mecanismo de defensa. Luis Octavio, levantaste la mano por si quieres comentar o agregar algo. Sí, doctora. Bueno, es que a mí me llamó la atención, esa tarde me puse a leer un poquito, no del libro, sino Sí. de unos PDFs que encontré en El Cielo, creo que se llama la plataforma. Ajá, sí. Pero Sí. hablaban de los receptores de termosensores TRP-V1, el TRPA1 y el TRPM8. Así es. Y mencionaban en este caso el TRPV1 de la capsaicina, de una molécula que en realidad da sabor, pero se acopla a receptores de dolor. Y lo interesante es que esta molécula, aunque causa dolor, se ocupa también como analgésico. Bueno, me llamó la atención eso, que se ocupa como analgésico y fue fundamental para el descubrimiento de los analgésicos. Igual que si se venden pomadas con esta sustancia que aunque causa dolor, si se aplica de manera tópica en la piel, mejora la circulación, pero si llega a esta molécula directa al intestino puede causar hemorragias. Y me causó pues bastante interés la gran Claro. aplicación de una sustancia propia de los chiles, de las cosas picantes, cómo puede servir hasta como analgésico, aunque cause dolor. Sí, fíjate qué bueno que nos compartas tu investigación, Luis Octavio, porque así es, ¿verdad? Resulta que los receptores que son térmicos son, digamos, variados, y esa clasificación de las siglas que utilizan, como tú lo mencionaste, TRP, esas siglas están en inglés. Significa TRP, significa los potenciales de receptor transitorios, que si se acuerdan fue lo que vimos. Lo que vimos es que los estímulos a nivel de cualquier receptor
ya sea de tipo mecánico, térmico, ¿verdad? O el dolor, que puede ser por estímulo térmico, mecánico y sustancia y químico. Lo que hace el estímulo, ¿verdad? Es provocar ese cambio de voltaje ahí en la terminación nerviosa, ya sea libre o encapsulada, y por eso se le llama así, ¿verdad? TRP, potencial de receptor transitorio, y luego como hay varias isoformas, pues les dan esa nomenclatura de las letras V con un número. Y lo que tú estás diciendo es cierto, el, dijéramos, principio activo de los chiles picantes es la capsaicina, ¿verdad? Y la capsaicina tiene esa afinidad, ser un mediador químico que se une a estos receptores. Por eso, a veces la sensación que sentimos cuando comemos un chile muy picante, ¿verdad? Dijéramos tipo el habanero, ¿verdad? O cualquier chile, puede ser un chile hasta jalapeño, ¿verdad? O un chile serrano, pero que no estemos acostumbrados a comer ese condimento, se siente un dolor quemante, ¿verdad? Y también ahí se vio que el utilizar, como tú lo dices, es paradójico, ¿verdad? Pero utilizando preparados a base de capsaicina, se han logrado también esquemas de tratamiento analgésico. En sí, acuérdense que habíamos comentado inclusive en la clase pasada lo que ahorita estamos viendo aquí en la pantalla, el hecho de que se puede también inhibir el dolor, no únicamente con, ¿verdad?, o de manera química o farmacológica. Se puede inhibir la transmisión del dolor activando otros receptores de tipo mecánico o térmico, como es el caso que tú comentas de la capsaicina, ¿verdad? Aquí el ejemplo que habíamos puesto en la clase pasada es que esa capacidad de poder inhibir el dolor por activación a nivel de este complejo inhibidor de la médula, mediante estímulos mecánicos, es el principio de la acupuntura. Y de hecho, jóvenes, no sé si ustedes también lo hayan vivido hasta en lo personal. Ya ven que cuando uno recibe un golpe o se cae y se produce un golpe fuerte, inmediatamente uno decimos, ponte hielo. Y tiene dos objetivos, la aplicación local, ¿verdad? La aplicación local del hielo. Por supuesto que una, ¿verdad? Es producir vasoconstricción local, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el golpe fue tan fuerte que produjo ruptura de pequeños vasos de microcirculación, pues va a haber una zona de hemorragia pequeña, o sea, una equimosis, o se puede formar un hematoma. Entonces el hielo, ¿verdad? Baja la temperatura en esa zona y provoca como respuesta vascular vasoconstricción. Entonces ahí el fin que se persigue es que disminuya la hemorragia local y que también disminuya la respuesta inflamatoria, ¿verdad? Y por otro lado también, ¿qué se logra? Bueno, pues es hielo, o sea, es un frío, no extremo, congelante, pero sí es, ¿verdad?, una temperatura baja que de alguna manera esa aplicación del hielo también disminuye. Las personas, no sé si les digo, ustedes lo han percibido en lo personal, pero uno dice, es que se me durmió, con el hielo se me durmió esa zona, ¿verdad? Y se me disminuyó o se me quitó el dolor, ¿sí? El calor también lo logra, no nada más el frío. Por eso es que también, por ejemplo, las personas que se quejan de dolores frecuentes de cabeza utilizan bolsas, ¿verdad? Con agua fría o aplicación de hielo en determinadas zonas de la cabeza. Otras, por ejemplo, para dolores tipo espasmo intestinal, lo que llamamos cólico, utilizan compresas o bolsas de agua caliente. Entonces, eso está comprobado, ¿verdad? Que las vías del dolor pueden inhibirse activándose estos sistemas endógenos de analgesia mediante otros estímulos.
Entonces, qué bueno que tú leíste eso, ¿verdad? Porque entre ese comentario y el que nos comentó hace rato, Dayan, fuiste tú, ¿verdad, Dayan? De estos casos, ¿verdad? Poco frecuentes, pero que existen, pues son las cuestiones que uno tiene que conocer, ¿verdad? Y sin lugar a dudas que el identificar el dolor es un aprendizaje, jóvenes, es un aprendizaje, es decir, a lo largo de la vida aprendemos a diferenciar lo que es un dolor somático, ¿verdad? Cuando tenemos una lesión que la información va a viajar por vías somáticas y un dolor visceral, ¿verdad? Y de ahí el visceral acompañándose del dolor referido. Ahorita la mayoría de la gente, ¿verdad? Sabe que, por ejemplo, si siente dolor en el brazo, ¿verdad? En el cuello del lado izquierdo, pues tiene que prestarle atención y ir a que lo revise un médico porque pudiera ser, ¿verdad? Igual en la región precordial, pudiera ser un problema de infarto. Entonces eso es bueno, ¿sí? ¿Alguien quiere agregar algún otro comentario o pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, pues vamos a entonces a iniciar con nuestro siguiente capítulo. Vamos a trabajar el capítulo 4. Aquí está. Entonces, aquí está, jóvenes, y el capítulo 4 de esta unidad, pues tiene que ver ahora con la segunda división funcional de nuestro sistema nervioso. Esa segunda división funcional, pues es la división motora, como la conocemos, ¿sí? ¿De qué funciones va a controlar o se va a encargar esta división? Pues fue lo que vimos en el capítulo 1. Aquí acuérdense que de una manera, dijéramos, muy resumida, diríamos, pues esta división es la que nos va a integrar las respuestas adecuadas de acuerdo a la información sensitiva que transmite la división sensitiva. Y las respuestas adecuadas, acuérdense que van a tener que llegar hasta los efectores. Y hablando de sistema nervioso, pues los efectores, acuérdense que son 2 o quizá 3, ¿verdad? Uno, pues es músculo, y es músculo en todas sus variedades, es decir, el esquelético, pero también el liso y el cardíaco, el miocardio. Son también efectores del sistema nervioso las glándulas, tanto las exócrinas, ¿verdad? Como salivales, sudoríparas, como las endócrinas, todas ellas, ¿sí? Y finalmente aquí se incluye también incluso hasta el tejido adiposo, ¿sí? Dentro de la inervación autónoma. Y entonces, ¿por dónde llega? ¿Por dónde se transmiten esas respuestas? Bueno, recuérdense que las respuestas se elaboran en las regiones que llamamos centros de integración. Y esos centros de integración lo aprendimos desde que vimos sistemas de control homeostático. Esos centros de integración, jóvenes, pues es o son nuestros órganos del sistema nervioso central. Y eso quiere decir que los centros de integración pues siempre van a estar o en algún área del encéfalo o en algún segmento de la médula. Esos son los centros de integración. ¿Y por dónde o a partir de quién esos centros de integración envían? En forma de impulsos nerviosos, eferentes, motores, a los efectores que acabamos de comentar, pues a través de lo que llamamos las fibras o vías eferentes, las vías que van a ser los fascículos motores y las fibras que van a formar parte de nuestros nervios, tanto de sistema periférico para músculo esquelético y de sistema autónomo para vísceras con músculo liso
para corazón, para las glándulas y para el tejido adiposo, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer los efectores? Pues ejecutar la respuesta. En esta parte del programa solo vamos a revisar las respuestas que realiza músculo esquelético. Músculo esquelético. Ya cuando veamos, por ejemplo, sistema digestivo, sistema respiratorio, ¿verdad? Sistema cardiovascular, en donde hay vísceras con músculo liso, pues hablaremos de las respuestas de estos órganos. Cuando veamos en la unidad última del programa, el sistema endocrino, pues ahí hablaremos de las glándulas endócrinas, ¿sí? Entonces aquí prácticamente de eso se va a tratar, ¿verdad? De ver dónde están los centros de integración, cómo, por qué vía reciben la información sensitiva, en dónde está ese centro de integración que integra la respuesta y cuál va a ser la vía eferente y cuál va a ser el efector y cuál va a ser la respuesta, ¿sí? ¿Qué contenido tiene? Esta división motora tiene 3 temas. Esto yo lo copio, acuérdense, textualmente del programa. Ustedes tienen el programa completo. Y entonces, tema 1, 4.1, van a ser funciones motoras de médula espinal. Es decir, que empezamos por la parte más baja del sistema nervioso central. ¿Qué vamos a estudiar en ese tema? Bueno, primero, como siempre, un repaso a la anatomía fisiológica de la médula, ¿verdad? Ahí vamos a puntualizar que ya conocimos a las motoneuronas alfa, pero resulta que también hay unas motoneuronas gamma en la médula. Entonces vamos a ver, vamos a hablar de las interneuronas, que son necesarias. ¿Para qué? Porque resulta, jóvenes, que como centros de integración de las respuestas, todos los segmentos de la médula son eso. Es decir, cada segmento de la médula se puede convertir en un centro de integración. Pero ¿para qué actividades motoras? Bueno, si es médula, eso lo vemos en el siguiente tema, el 4.1.2. Y si vemos, la médula solo puede, ¿verdad?, integrar y llevar a cabo reflejos. Eso quiere decir que con la médula exclusivamente, inclusive separada del encéfalo, por supuesto que no podemos caminar, ¿verdad? No podemos caminar. De hecho, esa sección medular ya sabemos que tiene consecuencias que lamentablemente en muchos casos son permanentes. Y eso lo tenemos ahí, miren, donde abajo viene en el tema 4.1.3, aplicaciones clínicas. Fíjense cómo al final dice shock o choque medular. Esa es una condición grave que se desarrolla en aquellos pacientes que por algún motivo, sea una caída importante, o sea, de gran altura, que se golpean en el piso con algo, o sea, un accidente automovilístico, desarrollan sección transversal de la médula. Lili, te escuchamos, Lili. Sí, gracias, doctora. Es que antes de seguir avanzando me surgió una duda porque no sé si nos vamos a saltar la parte de sentidos especiales y también porque, bueno, cuando estábamos viendo lo del sistema de analgesia, ya Sí. no vimos lo de los opioides, entonces quería ver si eso también lo vamos a retomar o ya no. Claro, claro que sí. Y qué bueno que me interrumpas, ¿verdad? Ahorita solo voy a terminar de analizar esta diapositiva y nos regresamos a la anterior. ¿Cómo terminamos aquí, jóvenes? Bueno, este es el primer tema. Y entonces fíjense qué funciones vamos a revisar de la médula, sus reflejos. ¿Y cuáles son esos reflejos que se integran en la médula sin necesidad de que haya participación del encéfalo? Pues los llamados así, reflejos medulares, que son estos, ¿verdad?, que están en nuestros libros y obviamente en nuestro programa, esos 4. Una vez que terminemos eso y las aplicaciones clínicas, vamos a ver las funciones, pero ya que se integran a nivel de encéfalo. Y empezamos, por ejemplo, tanto con funciones de la corteza y ver todas las áreas de la corteza motora,
¿verdad? Y después nos vamos a ver las vías que controlan el movimiento. Entonces tenemos ahí al sistema de fascículos piramidales y al sistema de fascículos extrapiramidales. Vamos a ver su anatomía y sus funciones, como lo hicimos con los fascículos sensitivos. ¿Con qué terminamos? Pues con las funciones del tallo encefálico o tronco encefálico o cerebral, como se le llama, ¿verdad? Que obviamente va a haber funciones que se integran en la parte más superior, que es el mesencéfalo, en la protuberancia o incluso en el bulbo. Y aquí veo que la diapositiva no le puse las aplicaciones clínicas, pero así como hay ese estado de choque medular, jóvenes, aquí hay aplicaciones clínicas muy importantes, vienen en cualquiera de nuestros libros, que sería, por ejemplo, ¿qué le ocurre al paciente? No cuando la sección es en la médula. Si la sección transversal completa es en la médula, eso instala el cuadro de choque medular. Pero cuando la sección, jóvenes, por traumatismo craneoencefálico, por caída, accidente, por golpe, entonces quien se secciona es el tallo encefálico, entonces eso va a provocar un cuadro que es muy grave, ¿verdad? Y que muchas veces, pues, lamentablemente termina con la vida de nuestros pacientes. Entonces hay rigidez, así se llaman, ¿verdad? Bueno, después lo vemos. Yo para mañana les corrijo esa diapositiva. Más bien le agrego eso, rigidez de cerebración, rigidez de corticación. ¿Y por qué empieza así como rigidez? Porque así van a estar los pacientes. Van a estar, significa, van a desarrollar una contractura en forma de espasmo, es decir, contracción sostenida, ¿verdad? De músculos de todo el cuerpo. Y entonces nosotros tenemos que explicarnos, porque desde que uno ve a un paciente que lo llevan al servicio de urgencias, ¿verdad? De una unidad hospitalaria, o a la Cruz Roja, a una unidad de medicina de urgencia. ¿Por qué? Porque se cayó, porque lo golpearon, porque tuvo el accidente automovilístico y está en estado de espasticidad, y uno observa la posición de las manos, la posición de los pies, la posición de la cabeza. Ustedes a partir de este curso, jóvenes, ya pueden identificar en qué parte tuvo ese paciente la lesión. Y eso pues lo van a demostrar, ¿verdad? Claro, con los estudios de imagen, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar el último tema, perdón, para terminar esta diapositiva, como les había dicho, el último tema son las funciones motoras, pues, de las estructuras encefálicas que nos faltan. Fíjense como en el 2 es corteza cerebral, el sistema de fascículos motores piramidales, extrapiramidales, el tallo cerebral. Entonces, ¿qué nos falta? Pues nos falta ahora cerebelo y ganglios basales. Ese es el nombre tradicional, aunque en realidad ya deberíamos mejor llamarles núcleos basales. ¿Por qué? Pues porque son grupos de neuronas que están en la base, en el espesor de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Pero como el nombre original que se les puso fue ganglios basales, así se les ha quedado. Entonces vean, vamos a ver la anatomía y funciones del cerebelo. ¿Y por qué necesitamos verlo? Vean en aplicaciones clínicas, jóvenes, cómo la lesión del cerebelo es florida en sus manifestaciones. Algunos pacientes van a tener dismetría, muchos, la mayoría, ataxia. El temblor, fíjense, el cerebelo genera temblor, ¿sí? Tiene un adjetivo calificativo que eso me dice de qué tipo va a ser. Hay hipotonía. Fíjense, hipotonía, eso quiere decir que sí tengo que saber qué es eso del tono muscular. Y por supuesto que ya debo saberlo. Nistagmo, pues es un tipo de temblor ocular, ¿verdad? Disactria y disdiadococinese. Todo eso son manifestaciones y otras más de la lesión cerebelosa. Cerebelo, ¿verdad? Aquí fíjense, igual que ganglios basales, son estructuras del encéfalo que no participan en funciones sensitivas. El tallo encefálico, sí. ¿Por qué, verdad? Pues porque acuérdense que los fascículos sensitivos atraviesan el tallo encefálico.
pero los fascículos sensitivos no dan sinapsis, ¿verdad? O sea, no depende la respuesta sensitiva de la participación del cerebelo. La vía sensitiva le informa al cerebelo, pero la respuesta pues viene directamente de la corteza. Y los ganglios basales, pues mucho menos. Si así fuera, ¿verdad? Entonces el cerebelo aquí tendría que tener alteraciones de la sensibilidad, parestesias, semiparesias, ¿verdad? Hiperalgesia, etcétera. Y aquí no hay. Y fíjense cómo se demuestra, porque el tema 2 pues son los ganglios basales. Y fíjense en el tema 2 que dice, enfermedad de Parkinson, claro, pero hay otras que ahí están, ¿verdad? Y que aunque es muy difícil que podamos ver pacientes con las otras enfermedades, Parkinson jóvenes, pues es una pandemia, al menos en el continente americano y en nuestro país, ¿verdad? Porque es de las enfermedades junto con Alzheimer, crónico-degenerativas del sistema nervioso central, ¿sí? Pues con esto les dejo de compartir este programa para regresar al rato y lo que decía Lili, que nos hizo falta, a ver, aquí tengo, sí, aquí tengo la diapositiva, ¿verdad? Bueno, lo que seguramente nos hizo falta y lo estamos viendo ahorita en la pantalla, es esto, ¿verdad? De que el sistema de analgesia, jóvenes, tenemos como que tres aprendizajes. Los componentes del sistema de analgesia, que es lo que Gaito nos representa en esta figura, ¿verdad? Los núcleos periventriculares del hipotálamo, en el mesencéfalo, la sustancia gris periaqueductal, los núcleos de la línea media, del RAFE, se llaman RAFE línea media, y en la médula espinal, las interneuronas inhibidoras, ¿inhibidoras hacia dónde? ¿Hacia quién? Son inhibidoras hacia la neurona de segundo orden de las astas posteriores, que transmiten o que sus acciones van a formar los fascículos espinotalámicos, que son los que transmiten el dolor, ¿verdad? Y saber que los neurotransmisores ahí de este sistema de analgesia, del sistema nervioso central, son las encefalinas y la serotonina, pero que además hay un sistema de opioides, ¿verdad? Y ese sistema de opioides nos está diciendo que, como lo estamos viendo en médula espinal, en el tronco encefálico, ¿verdad? Pues vean ahí en el hipotálamo, hay estas encefalinas. De hecho, aquí lo que dice MET-en significa que hay una variedad química que es la MET-encefalina y la otra es la leuencefalina, que lo que me está diciendo metileu es el aminoácido que le da nombre a esa isoforma de encefalina. Pero fíjense cómo, además, en hipotálamo y en hipófisis hay un sistema junto con el tronco encefálico y la médula espinal de endorfinas, que también tienen función analgésica. Y fíjense cómo en hipotálamo y hipófisis es la beta-endorfina. Esa es muchísimo más abundante en el encéfalo. Y en el tronco encefálico y la médula espinal, la dinorfina. Yo ahí les puse para que lo recordaran, ¿verdad? Que este es mucho menos abundante. Y entonces, eso es lo que al menos tenemos que conocer de estos sistemas. ¿Por qué se les puso opioides cerebrales? Porque nosotros sabemos que el compuesto que utilizamos
Muy bien, jóvenes. Veo que ya están todos. Les voy a volver a compartir la pantalla para terminar escuchando algún comentario que nos quiera compartir alguien de ustedes y en relación a esto que teníamos pendiente, ¿verdad? Nuestro sistema de opioides. Y les decía yo, ¿por qué se les llama así opioides cerebrales? Bueno, porque el fármaco, ¿verdad? Que inclusive se une a los receptores de este sistema de opioides cerebrales, sin lugar a dudas es sin lugar a dudas es la morfina, jóvenes. Y ustedes saben, ¿verdad?, que la morfina es un potente, muy potente analgésico de acción central. Acción central quiere decir, pues, a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad? Y la analgesia de la morfina, pues, no es que el tipo de fármaco que utilizamos para cualquier dolor que experimentemos. Por supuesto que empezamos con otro tipo de analgésicos, como son los inhibidores de prostaglandinas, tipo el ácido acetilsalicílico, ¿verdad? O analgésicos con efecto antiinflamatorio, ¿verdad? Tanto de tipo esteroide como la hidrocortisona o sintéticos como la dexametasona, y también sus derivados. Entonces, esto, dijéramos, es lo que Lili nos comentaba hace rato, que habíamos dejado de ver, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirve? Con eso yo pudiera terminar mi intervención. ¿De qué nos sirve? ¿De qué le sirve a mi organismo contar con un sistema de analgesia? Bueno, lo que se ha visto, jóvenes, es que este sistema de analgesia, pues es un sistema como otros de control homeostático. Es cierto que el sistema ojalá fuera como vienen las películas esos de Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Terminator, en donde al malo de la película, ¿verdad? Lo atropella aquel tráiler de toneladas y lo desbarata. Lo desbarata. Y entonces en esas películas con esa tecnología, ¿verdad?, de cinematográfica, ¿qué pasaba? Pues que al rato las partes en las que se desbarataba ese ente, ¿verdad?, se juntaban. Hagan de cuenta una imagen así como de mercurio, el metal mercurio, ya ven cómo se fragmenta, pues se empezaban a juntar y resulta que se volvía a reconstituir ese ente, ¿verdad? Porque no era una persona, tenía apariencia humana, pero era un ente. No, pues nosotros no, jóvenes. O sea, nosotros sabemos que una persona que sufre lesiones severas, inclusive desprendimientos de parte de su cuerpo, pues es imposible. O sea, eso no lo tenemos, no llegamos a tanto, ¿verdad? Pero este sistema de analgesia es otro sistema de control que permite, como muchos otros, ahora que pasemos a la unidad 4, vamos a ver, tenemos otro sistema, ¿verdad?, de control que se permite que cuando se lesionan vasos sanguíneos, la respuesta local sea espasmo, vasoconstricción. Pero igual que la analgesia, son respuestas que duran poco tiempo, pocos minutos, ni modo de decir, ¿verdad? Ah, ¿no te duele, verdad, la fractura? No, pues fíjate que no me duele mucho. Ah, qué bueno, y ahí se queda la persona. O si uno ve a una persona con una herida grave, ay, mira qué bueno que no te está sangrando, ¿verdad? Nos vemos al rato. No, jóvenes, son sistemas de control que mi organismo tiene para utilizarlos en el momento en que se necesiten y que nos den unos minutos al menos muy valiosos para recibir ayuda, ¿verdad? Pues imagínate, si tienes una herida profunda en alguna parte del cuerpo, por supuesto que ese espasmo muscular va a ceder, es decir, se va a acabar en pocos minutos y viene la hemorragia fuerte. Por supuesto que el sistema de analgesia, ¿verdad?, le ayuda a las personas a no sufrir alteraciones del estado de conciencia, porque se puede hasta perder, se puede caer en la inconsciencia por un dolor muy fuerte.
y que eso, ¿verdad?, le baje la percepción y le permite estar consciente y buscar ayuda, o que se la proporcionen, que pueda decir que le duele y eso. Entonces son sistemas, ¿verdad?, de protección del cuerpo, indudablemente. Y eso explica por qué mucha gente, ¿verdad?, a veces, si no tienen este conocimiento, dicen, ay, pues qué raro que no te duela porque pues, la golpiza que te dieron, ¿verdad? Vamos a suponer hasta en deportes de contacto personal, como el taekwondo o el box, ¿verdad? O la lucha libre. Pues claro que les va a doler, pero en el momento en el que están, ¿verdad? En el campo de la competencia, por supuesto que el sistema de analgesia funciona, ¿verdad? Y otros, que en este caso pues sería el sistema de respuesta al estrés. Pues con esto yo acabo, jóvenes. Dejo libre para que hagan comentarios, preguntas y poder ya cerrar este tema. ¿No hay dudas? Bueno, vamos a volver a compartir. Luis Octavio, te escuchamos. Ah, ¿sí me escucha, doctora? Sí, muy bien. Ah, es que creo que se me falló el internet. Ajá, Yo tenía la duda de, por sí. ejemplo, entendí bien lo del centro integrador a nivel medular, pero los plexos, cuando los leí para anatomía, recuerdo que también mencionaban que eran centros de integración de información y respuestas rápidas, pero estos van a ser macrocentros de integración, por decirse así, o cómo funcionan los plexos entonces si también integran. Ah, sí pudieran considerarse, o sea, y de hecho pudiera ser así. Aquí yo me imagino que tú te estás refiriendo específicamente ya a la división motora por tu pregunta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Que si tomamos en cuenta la actividad de determinada área del sistema nervioso central y tomamos en cuenta la respuesta, indudablemente que se sigue considerando, ¿verdad? Que los centros de integración básicamente son tres básicos. Hay otras estructuras que colaboran con esa función, que en este caso sería lo que tú comentas, pero los tres niveles son los niveles que están, dijéramos, reconocidos como los niveles de integración de estas actividades motoras. Voy a volverles a compartir la pantalla con este programa que tenemos ahora. ¿Y cuáles son esos niveles? ¿Verdad? Pues precisamente los que tenemos en el orden que comentábamos hace un rato, Luis Octavio. Si nos vamos del nivel más inferior del sistema nervioso central y las actividades que ese centro integra para la respuesta, las más sencillas, sin lugar a dudas, es médula. Eso no invalida el hecho de que la médula, por supuesto que es una estructura por la cual van a descender los fascículos motores para la ejecución de cualquier movimiento y para el control de las secreciones glandulares. Pero el movimiento no se integra como tal, y menos el voluntario, ¿verdad? Ojalá fuera así. Y entonces, eso es lo que a veces nos genera duda. Es muy legítima tu pregunta y muy oportuna, ¿verdad? Porque claro que hay colaboración de otras estructuras en esa función, ¿verdad? Pero dijéramos, el enfoque global es los tres niveles de integración de las funciones motoras en el sistema nervioso, ¿verdad? Son el más superior, el que nos permite ejecutar las funciones más complejas, indudablemente es el nivel cortical. Eso es corteza cerebral. El segundo nivel, ¿verdad? Es estructuras, obviamente, subcorticales. Y ahí entra, por ejemplo, el tallo cerebral. Y entonces, pues decir corteza cerebral, decir estructuras subcorticales, como por ejemplo ganglios basales. Ganglios basales,
¿verdad? También podemos decir que ganglios basales son estructuras donde se integran. ¿Qué se integra en cada área? Pues eso es lo que tenemos que estudiar en esta división, ¿verdad? ¿Qué se integra en el cerebelo? Pues es otra área de integración y no van a actuar de manera aislada, ¿sí? En este caso, yo lo que concluiría señalando es, si vamos a empezar de abajo hacia arriba, ¿por qué? Porque es la actividad más sencilla hasta la más compleja, vamos a ir viendo a lo largo de este contenido, ¿verdad? Tanto el nivel anatómico como la actividad funcional. Y así es como quizá, ¿verdad? Podemos ir avanzando y en primer lugar entendiendo para que podamos aprender. ¿Sí? Entonces, pues así es como lo comentamos. O sea, no es exclusivo, ¿verdad? Que en un momento dado estos niveles no ocupen del acompañamiento de otras estructuras, en este caso, pues los plexos, ¿verdad? Pero en el caso de todo el sistema nervioso central, si estamos hablando de un nivel cortical, lo que quiero decir cuando ya lleguemos a ese capítulo, ¿no? Digo a esa parte, cuando menos el 2 y el 3, ¿sí? Pues la corteza cerebral no trabaja sola. Es decir, nuestra actividad motora, ¿verdad? No depende. Ahí está una participación importante de ganglios basales, fundamental del cerebelo, y por eso a veces los autores lo que nos ponen son diagramas para que podamos entender toda la relación que se establece. Y pues yo creo que una manera de analizarlo es así, es decir, ir viendo conforme avancemos qué es lo que le toca a cada parte. Y entonces ahorita empezamos, ¿verdad? Empezamos con que al menos llegar aquí en esta introducción. Esta introducción, jóvenes, si se fijan, no es de esta tabla. Está en inglés, pero no es una tabla de Guyton. Yo la uso, es una tabla que viene en el libro de Silverton, porque si vamos a hablar de reflejos, a mí me parece que como introducción es muy adecuado, conveniente, que hablemos de los 4 aspectos que se utilizan para clasificar a los reflejos nerviosos, ¿sí? Y entonces, si se fijan, esos 4, ¿verdad? Toman en cuenta un parámetro. En el número 1 estamos viendo que el parámetro que se toma en cuenta es qué división eferente. Eso significa qué nervios eferentes son los que van a controlar a los efectores. Y si tomamos en cuenta cuál es la vía eferente, los nervios que van a llevar la respuesta al efector, los reflejos se clasifican en 2, jóvenes. Ahí está. Reflejos somáticos, que claro, ¿verdad? Si los nervios son somáticos, pues son los nervios raquídeos, o sea, del cuello hacia abajo. ¿Por qué aquí raquídeos? Bueno, también pueden ser los pares craneales, pero que tengan función motora o mixta. Y eso sería muy conveniente que desde aquí ustedes abran un paréntesis y completen ahí en su resumen de la clase qué pares craneales participan para los movimientos de los músculos de la cara. Entonces, inervación somática es sistema nervioso periférico. Nervios raquídeos para los músculos del cuello hacia abajo, todos, porque todos son mixtos. Para músculos de la cara, pues solo los pares craneales con función motora o mixta. Y ahí tenemos que completar, ¿verdad? Porque ese tema de pares craneales lo vamos viendo a lo largo conforme lo necesitemos. Fíjense el segundo aspecto, jóvenes. Y el segundo aspecto que clasifica los reflejos es el nivel, o la región que actúa como centro integrador dentro del sistema nervioso central. Y era lo que comentábamos hace un rato, Luis Octavio. Fíjate cómo ahí dice. Reflejos ahí les llaman espinales, ¿verdad? Es sinónimo de medulares, es sinónimo. Les puedo decir, es que nosotros utilizamos más medulares, pero se les puede decir espinales. Y fíjate, muy importante para todos también, cómo dice que esas respuestas, los reflejos medulares, no requieren que la información llegue
al cerebro, dice ahí, pues yo diría ni al encéfalo. ¿Por qué? Porque el centro de integración es un segmento cualquiera de los 31 segmentos de la médula, como lo vamos a ver. El segundo grupo son los llamados reflejos, ahí les llaman craneales. Nosotros más frecuentemente les decimos encefálicos. Y entonces esos reflejos, bueno, craneales porque el encéfalo está dentro del cráneo, ¿verdad? Encefálicos porque son reflejos que por supuesto el sitio de integración es alguna región del encéfalo, que puede ser tallo cerebral o cerebro, ¿verdad? O cerebelo, es decir, alguna estructura de encéfalo. Luego fíjense el tercer punto. Esa clasificación de los reflejos toma en cuenta en qué época, en qué tiempo los reflejos se desarrollan en nuestro organismo. Y bueno, ahí tenemos dos. Los reflejos innatos, que obviamente son los del recién nacido. Y esos reflejos pues están determinados genéticamente porque otra vez son reflejos de supervivencia. Jóvenes, ¿cuál es el reflejo de supervivencia número 1? Y de cualquier animal, no nada más de nosotros, de cualquier mamífero. ¿Cuál es el principal reflejo de supervivencia? A ver, Julio. Puede ser correr o la huida. Ese es claro. Y por eso los animales, si se fijan, nacen, o sea, son expulsados, ¿verdad? En el nacimiento, y el animalito se para y medio ahí va, siguiendo a la mamá. Valeria, también levantaste la mano. Sí, el segundo es la defensa. Y es cierto, ¿verdad? O sea, en la defensa, ¿qué quiere decir? Que pues en cuanto nacen, los animales se enfrentan a la agresión de los depredadores. Eso sin lugar a dudas, ¿no? ¿Y qué otro, jóvenes? Es innato, la mamá no le tiene que enseñar. La cría lo hacen cuando son mamíferos. A ver, jóvenes, Arturo. La búsqueda del alimento, doctora. No te escuché, se oyó muy quedito. La búsqueda del alimento. La succión, ¿verdad, Arturo? Si son mamíferos, pues son como nosotros. Nosotros como especie pertenecemos a esa clase. Entonces, por supuesto, la succión. Si un animalito que pertenezca taxonómicamente a esa escala biológica, a esa clase, ¿verdad? Es mamífero, igual nosotros, ¿verdad? Le acercamos algo a su boquita, inmediatamente va a empezar a succionar. Las mamás no tienen que decirle, mira, mijito, haz así tu boquita y estos cachetitos. No es un reflejo aprendido, son reflejos innatos porque son de supervivencia, ¿verdad? De supervivencia todos ellos. Todos los demás, ¿verdad? O sea, hay muchos reflejos que son, no son aprendidos, son innatos. Pero también hay reflejos condicionados, pues ahí pongan todos los, cuando la primera vez nos enfrentamos a algo caliente que nos quema, pues por supuesto que aprendemos, ¿verdad? Que el fuego quema, que lo caliente quema y que me lesiona y que no me puedo acercar a eso. Ahí estarían los reflejos de Pavlov, los reflejos condicionados, ¿se acuerdan que los ve uno en biología, en secundaria? Cuando ve uno Pavlov utilizó como reflejo condicionado el sonido de una campana. Y a la vista del alimento, o sea, cualquiera de nosotros del reino animal que nos hace que en alimento, empezamos la salivación y la secreción del jugo gástrico. Y entonces el reflejo condicionado es utilizar otro reflejo, ¿verdad? Con el efecto primario, otro estímulo con el estímulo primario. Entonces, si a un animal lo condicionas a que el sonido de la campana es el alimento, pues aunque ya no le presentes el alimento, si oye la campana, va a empezar a salivar y aumentar su secreción gástrica. Eso creo que lo vieron en biología. Y por último, jóvenes, aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Porque esta clasificación que acabo de presentarles de reflejos somáticos y autónomos, ¿verdad? Fíjense los autónomos a músculo liso, cardíaco, glándulas y tejido adiposo, glándulas las dos. Y esta clasificación, ¿verdad? De espinales o medulares y reflejos encefálicos o craneales, y esta clasificación de los reflejos por el número de sinapsis, pues son lo que nos lleva a
estudiar los reflejos de cada región, ¿sí? Nos vemos mañana, jóvenes. Mañana, por favor, me dicen que nos